Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a la gente que está en redes sociales también por estar viéndonos y comentando y demás. Bueno, yo antes de nada vengo a contaros el observatorio Vodafone de la empresa. Vodafone, obviamente todos lo conocéis, tiene como dos grandes ramas. Una rama que es la que todos nosotros utilizamos en nuestro día a día, que son, digamos, todos los consumidores o clientes particulares, y luego ese, digamos, gran desconocido que es la parte de empresas. Mucho más pequeñita, con grandes clientes, de tipo compañías pues como puede ser Avante, por ejemplo, o BBVA o Google, o empresas más pequeñas como pueden ser pues, startups o empresas o autónomos. Entonces yo vengo a hablar de esa parte, concretamente. Cómo hace 2 años entramos en una reflexión muy profunda a nivel de comunicación, de cosas que teníamos que hacer, y es en ese momento donde nació el Observatorio Vodafone de la empresa, que además me hace mucha ilusión estar aquí contándolo porque, efectivamente, como antes ha dicho Jaime, todos los casos son, digamos, de B2C y creo que es bueno también ver casos de B2B para darle más amplitud a lo que es el branded content en general. Entonces, nosotros hace 2 años nos encontramos con un objetivo claro, y es que Vodafone, la línea de empresas, queríamos que fuera percibida como el mayor partner para acometer o con el que acometer la transformación digital de tu compañía, independientemente de que tu compañía tuviera un empleado, tuviera 100, o fuera una entidad pública o fuera una entidad privada. Y ahí, en ese camino, nos dimos cuenta que al final todas las compañías tienen unas necesidades, unas oportunidades y unos retos muy diferentes. Es decir, una empresa de 10 empleados, una peluquería de 10 empleados de Galicia, tiene unas preocupaciones, unas oportunidades y unos retos muy diferentes a los que puede tener también una peluquería de 10 empleados en Málaga. Entonces, bueno, detectamos que las soluciones evidentemente tienen que ser diferentes. Ya no tiene, vamos, ni hablar si, por ejemplo, la empresa en vez de tener 10, pues tiene 30 o 40 o un empleado. Nos dimos cuenta también que, aunque nosotros queríamos ser el partner, y era muy bonito decirlo, sobre el papel quedaba muy bien, nos dimos cuenta que la realidad es que Vodafone no era percibido como un partner para afrontar la transformación digital, sino que era más bien percibido como un proveedor de servicios de telecomunicaciones. Y, en último lugar, dijimos, bueno, pues si tenemos todo este contexto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son esos insights, esas preocupaciones y esos retos para todas las empresas, de tal manera que podamos conseguir relevancia, podamos mostrarles nosotros cómo afrontar ese camino y se vengan con nosotros para acompañarles en todo este reto que supone la transformación digital. Entonces estructuramos un proyecto que en ese momento no tenía nombre, y además Cristina y Gonzalo, que estaban desde el principio, saben perfectamente que no tenía ningún nombre, lo llamamos la plataforma EBU en ese momento. Tiene 7 patas principales. La primera es un estudio, ahora vamos a ir viendo rápidamente cada una de esas patas. Es el estudio que recoge cuáles son esas preocupaciones y esas oportunidades. La segunda son los partners de tremendo valor que nos acompañan en este proyecto de diferentes tipologías. El Data Lab, que lo que busca básicamente es, una vez hemos sacado estas conclusiones de aquí, hacer que estos datos sean digeribles y útiles para las empresas. En cuarto lugar, un pool de expertos que nos dan rigor, que nos dan valor para el mercado, que nos dan, digamos, confianza de la gente en nosotros y en cómo afrontar este reto. Por supuesto, un hub a través del cual nosotros podamos alojar todo el contenido y la gente lo tenga como un site de referencia. Las soluciones que Vodafone ofrece, demostrando con casos de éxito cómo hay procesos de transformación digital de todas las tipologías que se han afrontado nosotros de la mano con el cliente y cómo ha obtenido buenos resultados. Y, por supuesto, como todo modelo de branded content, un modelo de distribución que lo que busca es afinar y llegar a todos los targets, en este caso empresariales. Entonces, sobre el primer punto, nosotros tenemos el estudio sobre digitalización en el sector privado y las administraciones públicas más grande que se ha hecho en España nunca sobre transformación digital. Ese estudio es de carácter anual. El primer año tuvo 2.400 entrevistas, este segundo año ha tenido más de 3.000. No hay ningún estudio que haya tenido ese nivel de entrevistas a gente que decide las empresas con quién afrontar la transformación digital. Y esas conclusiones las presentamos de manera anual también en un evento con clientes, como hicimos hace 2 semanas, para dotar de cercanía a todo esto. ¿De qué se compone este estudio? Pues 2 fuentes principales. Una, el estudio cualitativo,
que lo que busca es profundizar y entender mucho mejor cómo se afronta un proceso de transformación digital. Y en estas 100 entrevistas hemos entrevistado pues, a directivos de ING o a directivos de Inditex o de cualquier tipo de empresa, pero también hemos entrevistado a directivos de empresas más pequeñas o de las administraciones públicas. Y luego el estudio cuantitativo, que al final nos confirma o nos hace ver otras cosas que no vemos en las entrevistas cualitativas, nos confirma un poco todas por dónde van esas oportunidades y demás con mucha más capilaridad, con un error muestral casi inexistente y que nos permite, bueno, pues de alguna manera anualmente ir viendo cómo evoluciona todo lo que tiene que ver con transformación digital y digitalización. De tal manera que nosotros con este estudio luego hacemos lo que llamamos un estudio interpretativo, y esto básicamente es que consideramos el estudio como armas para las diferentes unidades de negocio, desde la gente de PR, que el día del evento lo presenta y lo presenta a prensa, hasta la gente de marketing, que desarrolla productos en función de las necesidades y las oportunidades que se detectan en ese estudio, hasta el equipo de marca, en el cual estoy yo involucrado, a través del cual generamos el contenido que ahora vamos a ver. ¿Y con quién hemos hecho esto hasta ahora? Pues tenemos 3 partners principales. El primero de ellos, Google, y los otros 2, Harvard y MIT, representados por Opino, que de alguna manera nos dotan en cada uno de los ángulos donde operan cada uno de ellos de muchísimo rigor y muchísima credibilidad. En el caso de Google, aparte de aportarnos datos de consumo, de búsquedas y demás que luego nosotros reflejamos en nuestra plataforma de contenidos, nos aportan también expertos y nos apoyan a nivel de comunicación. Y en el caso de Harvard y el MIT, evidentemente son las marcas a nivel pues digamos, de estudio más respetadas probablemente, o de las más respetadas en el mundo, y nos dotan de muchísima credibilidad. Entonces tenemos una pata muy bien cubierta a nivel digital y otra a nivel institucional. Todo esto, cuando nosotros hacemos un estudio, decimos, vale, pero es que cuando tú presentas un estudio y le sueltas a alguien un mamotreto de 500 páginas, eso no hay nadie que se lo lea, no hay Dios que se lo lea, por mucho que queramos. Entonces hemos desarrollado un Data Lab. Ese Data Lab lo que hace es convertir esos datos, los datos más importantes y más reseñables, digamos, en bonito. De tal manera que cuando tú estás viendo uno de los contenidos de nuestros expertos, este Data Lab te complementa muchísimo más la información que estás leyendo. Por ejemplo, si tú estás hablando de redes sociales, pues el Data Lab, con unas conclusiones sacadas del estudio, te refleja los principales, pues, por ejemplo, el perfil, o bueno, hablando de compradores online, el perfil de la gente en España, ¿no? Y, por supuesto, los expertos que hemos mencionado antes. Como podéis ver aquí, tenemos todo tipo de expertos. Desde hace 1 año y medio que empezamos el proyecto, han pasado más de 100 personas a través de con las cuales hemos desarrollado contenidos, desde expertos en SEO, en e-commerce, redes sociales para pymes, donde hemos tenido, por ejemplo, a Foncisla Clemares, o en el sector corporate, donde hemos tenido a Bernardo Crespo, Javier Rodríguez Zapatero, o administraciones públicas, siempre desarrollando contenidos que van desde lo más inspiracional a lo más cercano. Hemos podido ver casos, por ejemplo, como Estonia, para las administraciones públicas, que es el país más digitalizado del mundo. ¿Cómo ha afrontado Estonia ese caso de digitalización? O hemos tenido casos como Muroexe, que es una empresa de zapatillas que empezó hace unos pocos años y que ahora mismo es referencia a nivel mundial con sus diseños, nacidos en España. Pero también hemos tenido gente, como os comentaba, como Foncisla Clemares, que es al final la presidenta de una de las compañías más importantes del mundo, presidenta en España y Portugal. De tal manera que hemos desarrollado contenidos cercanos para no perder para no alejarnos de segmentos como los microempresarios, que solo piensan en su día a día, digamos, porque no pueden pensar más allá, y más aspiracionales, más inspiradores, como pueden ser las grandes empresas, grandes compañías que piensan mucho más a largo plazo. Y todo esto en el hub, donde alojamos todo ese contenido, y entonces el círculo vicioso de alguna manera se completa tenemos un estudio, de ese estudio sacamos unas conclusiones principales, esas conclusiones principales las transformamos en Visual Data y lo complementamos con algún experto que hable sobre esa temática. Todo esto lo alojamos en nuestro hub, Observatorio Vodafone, y además ese hub lo complementamos con casos de éxito de clientes reales de Vodafone. Aquí, por ejemplo, tenéis 3 ejemplos y en esos casos de éxito la persona encargada de tomar las decisiones sobre transformación digital es la primera evangelizadora y la primera persona que explica de primera mano cómo afrontar la transformación digital con Vodafone. Y por último, en último lugar, antes de poneros el vídeo, el modelo de distribución, evidentemente, tiene que estar
cuando vamos a un target de empresas, pues al final es bastante más complicado. Por resumiros un poco, se apalanca en tres principales patas. Por supuesto, la publicación en los perfiles sociales, en el hub y demás. Vamos construyendo la comunidad sucesivamente. Y lo distribuimos en medios, majors digitales. ¿Por qué en diarios, digamos, tradicionales? ¿Por qué creemos que hay? ¿Por qué creemos que tenemos que estar ahí? Pues para empezar, la realidad es que más del 90% de las empresas de nuestro país están fuera de Madrid y Barcelona. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Llegar a un acuerdo con Vocento. ¿Por qué? Porque eso nos da regionalidad de alguna manera. Entonces, nosotros estamos en las cabeceras principales, en ABC, por ejemplo, pero estamos en el resto de cabeceras, hasta 13, que tienen en las diferentes regiones. Adicionalmente, decimos, bueno, pues no nos centremos solo en Madrid, no perdamos de vista, por ejemplo, Galicia o La Vanguardia, que además está ahora mismo La Vanguardia, por el momento político que vive, en su pico de generación de audiencias. Entonces, nosotros que generamos unas audiencias en estos medios, El Economista, porque evidentemente el target al que vamos se acerca mucho a esto, y luego son también los protagonistas de los vídeos, conjuntamente con estos medios, los que nos ayudan a publicar esto en las redes sociales, para también generar ruido en redes sociales. Entonces, esto es un poco el mapa, las 7 patas que tiene el Observatorio Vodafone de la empresa. Vamos a ver lo que hemos conseguido desde un año y medio a esta parte, con la continuidad que le hemos dado y que le estamos dando. Dentro vídeo, por favor. Vodafone quería ser el partner de transformación digital de las empresas españolas. Pero los profesionales no nos reconocían como expertos para acompañarles en ese camino. Tenéis que bajar a la tierra. Los problemas a los que yo me enfrento en el día a día de mi tienda no son los mismos a los que se enfrenta una gran superficie. Y si yo necesito soluciones diferentes. Pues no sabía ni por dónde empezar. ¿Cómo puede sobrevivir una librería de barrio a Amazon? ¿Cómo adaptarse al mundo digital en el que nos ha tocado vivir? ¿En qué tipo de acciones invertiría? ¿Cuáles son las que más funcionan para mi tipo de público? ¿Qué tecnología te es útil a ti o puede aportar a tus clientes a un coste lógico? Realizamos el mayor estudio sobre la digitalización de empresas en nuestro país. Buscamos insights reales en negocios con problemas reales. El primer día vendimos 11 pares, el segundo 3, el tercero 0 y nos fuimos a dar un paseo pensando, bueno, pues igual esto no tiene ningún tipo de sentido. Hemos lanzado productos que han sido grandes fracasos y de hecho si no nos equivocamos, algo estamos haciendo mal. Y creamos un Data Lab con las principales preocupaciones, tendencias y desafíos a los que se enfrentan cada uno de ellos. Primer día que abrimos la tienda, nos entraron 8 pedidos, que nos sonó a gloria. Podían haber sido 800, pero fueron 8 nada más. Nosotros somos conscientes y muy orgullosos de que somos tenderos. Nunca en la historia de la humanidad pude vender todo el día, todas las horas, todo el rato. Necesitamos líderes que estén acostumbrados a no controlar. Esto es imposible. La gente tiene miedo porque todo avanza muy deprisa hoy en día. Es el progreso, tenemos que aceptarlo. En un entorno en el que lo único constante es el cambio. Hoy estamos hablando de revolución digital, mañana hablaremos de la revolución de los datos, pasado mañana hablaremos de la revolución de la inteligencia artificial. Publicamos 2 vídeos por semana, ocupando las portadas de más de 20 medios de comunicación en España. Y ponemos nuestros contenidos y las ventanas para que los empresarios aporten su experiencia. Yo me he pateado todo España un montón de veces. Hubo un año creo que hice 85.000 kilómetros. Junto a los grandes expertos. Hay sorprendentes capacidades ahí fuera y es el trabajo de todos perseguirlas. Analizando y compartiendo las grandes oportunidades de la revolución digital. Los grandes avances que transforman sectores enteros. La mayoría del valor del Internet de las cosas va a ser creado por empresas que aún no existen. Y las tecnologías más cercanas que hacen que tu pequeño negocio... Muchos de los problemas que intentamos resolver todos los días empiezan con el smartphone o con el ordenador. Venda cada día más. Bienvenidos al Observatorio Vodafone de la empresa. Hemos obtenido 51 millones de visualizaciones de vídeo, con más de 1.500 interacciones por contenido y un sentimiento positivo del 97%. Unas cifras muy superiores a los medios económicos con los que nos podemos comparar.